Primeramente, muchas gracias a todo el mundo que está aquí y también saludo a las personas que nos están viendo en línea. Yo en el día de hoy quiero predicar del libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día del malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes. Wow, lo repito 2 veces. Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, en que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y les quiero que enfoquen en estos últimos 3 versos, 18, 19 y 20, que dice: y con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Voy a pasar un segundito porque me encanta como Pablo está. Tú sabes que Pablo está en la cárcel. Él no dice oren para mi amnistía. Él no está pidiendo oren para mi asilo, no está diciendo oren para mi libertad de esta cárcel, no está diciendo oren para que me den alivio de mis problemas, no oren para que yo esté más cómodo. Él dice en el verso 20, oren por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Ora y proclama. Todo lo que vemos en este mundo físico ocurre como resultado de lo que está pasando, una guerra que está pasando en el mundo espiritual. Los problemas con tus hijos, la rebeldía, las peleas con tu esposo, con todo eso es resultado de lo que está pasando en el mundo celestial. Aquí menciona principados. Principados es una clase de seres espirituales. Menciona aquí principados, potestades, poderes, fuerzas, gobernantes del mundo de tinieblas. Todo esto son cosas espirituales. ¿Entiende algo? Estas son estructuras en el mundo espiritual del mundo de tinieblas, pero no originaron en el mundo de las tinieblas. Son una copia del reino de Dios. Satanás, el diablo, cuando él se rebeló contra Dios, copió la estructura del reino de Dios. Él tiene su propia trinidad, él tiene el falso profeta, el falso maestro, el anticristo. Satanás tiene sus propios falsos maestros, sus propios falsos profetas y sus falsos milagros. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Principados no son demonios cualquiera. Estos son espíritus territoriales. La Biblia habla, por ejemplo, en Egipto, que Dios estiró juicio contra los dioses de Egipto. Estos no eran ídolos de madera. Dios no tenía que mandar plagas para herir un pedacito de madera. Estos eran espíritus territoriales que estaban controlando la nación de Egipto. Por ejemplo, en otra parte en la Biblia menciona como el ángel se tomó 21 días cuando iba a ver a Daniel porque estaba resistido por el príncipe de Persia. Un ángel hace así y acaba con un país. No hay ningún príncipe vivo que pueda resistir un ángel por 21 días. Está hablando que esto no es un hombre, que esto es un espíritu. Este era un espíritu de un territorio que estaba controlando una región. Esas regiones que son controladas por estos principados normalmente son muy poderosos y pueden acabar con las otras naciones destruyéndolas completo. Estos principados tienen estatus legal en los cielos por la gente que viven en esos territorios por sus pecados. Nosotros no podemos atar esos principados. Los que son carismáticos le encantan. Voy a atar este principado sobre Homestead. Pero el problema no es bíblico. Es como diciendo, voy a atar a Joe Biden porque no me gusta Joe Biden. Yo lo voy a atar. Tú lo puedes atar todo lo que tú quieras, pero no cambia el punto. Él sigue siendo el presidente. Por el voto, legalmente lo ponieron en oficina. Ahora tú puedes discutir que si fue el voto verdadero o no, eso es otro punto. De la misma manera que como él está en poder, tú lo puedes atar todo lo que tú quieras, pero él va a seguir siendo presidente. Así trabaja en el mundo espiritual con los principados. Aquí Pablo nos está enseñando cómo ligar con la situación de los principados. Él dice, tenemos que
orar y proclamar. Cuando nosotros oramos por la gente y le predicamos y le proclamamos el evangelio, entonces va a haber menos gente sirviendo ese principado que tiene derecho legal sobre esa región, y en hacer eso debilitamos la fortaleza de ese principado sobre esa región. No vemos en la Biblia que Daniel se puso, voy a atar el príncipe de Persia. No, él se puso a orar y a ayunar. Y mientras que él hacía eso, los ángeles estaban en guerra. Pablo nos dice que hay principados. Él dice, ora en el Espíritu. Y después dice que Dios me ayude para abrir mi boca. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos abrir nuestra boca y convencer a las personas que brinquen del lado de las tinieblas al lado de la luz y que reciban a Jesús, eso va a debilitar el poder de esos principados sobre esa región, sobre nuestro país, sobre este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es defender nuestra posición. La Biblia nos dice, cuando miramos el libro de Romanos 8, 37 al 39, dice que somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ellos tendrán poder de controlar una región, pero no pueden controlar a un seguidor de Cristo, porque la Biblia nos enseña que Jesús ha triunfado sobre los principados. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Está hablando de Jesús. Dice que Jesús vino para destruir los trabajos del diablo. El diablo está trabajando en este mundo. El diablo todavía está en control de este planeta. Pero habrá una batalla final donde el Señor derrotará a todos esos principados. Pero hasta ese momento, nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, estamos viviendo en territorio del enemigo. Y nosotros que estamos aquí mismitico ahora en la iglesia, estamos en rebelión contra el enemigo que está en control de este planeta. Y la forma en que nosotros dirigimos esta rebelión no es con espada, no es con ejército. Como cristianos, nuestra posición ante todo tiene que ser espiritual. Peleamos de rodillas y peleamos con nuestras bocas. Y yo no estoy hablando de ponernos políticos, estoy hablando de proclamar el evangelio, las buenas noticias. Pablo dice que hay una guerra espiritual que está pasando y que nos mantengamos firmes y que defendamos nuestra posición. Nosotros, si dejamos, el diablo quiere quitarnos nuestros hijos. El diablo quiere destruir nuestras familias. El diablo quiere acabar con todo lo bello que Dios ha creado, porque hay una guerra que está ocurriendo. Y la primera responsabilidad que nosotros tenemos en esta guerra es mantenernos firmes en nuestra posición. Mantenernos firmes y defender quién nosotros somos en Jesucristo. Defender y mantenernos firmes en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender lo que Él dice de quién Él es, de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender su palabra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y defender todo lo que la Biblia dice de lo que está por venir en este mundo. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros tenemos que mantener nuestra posición. Toca a tu vecino, dile, mantente firme y defiende tu posición. Porque el mundo te va a empujar. Te va a decir que esa Biblia es una colección de fábulas. Van a estar ahí leyendo el Wall Street Journal y decirte, yo no creo en eso porque fue escrito por hombres. Esto es la verdad, el Wall Street Journal, porque fue escrito por hombres. La segunda cosa que tenemos que hacer es ponernos nuestra armadura. La armadura de Dios. Él no dijo, agarra una espada. Él dijo que nosotros tenemos armas espirituales, porque no estamos ligando una guerra física, es una guerra espiritual. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que usemos nuestras armas espirituales. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que ponernos nuestra armadura espiritual. Escúchame, tú no tienes que merecer esa armadura de Dios, pero tampoco automáticamente se te pone. Tú tienes que ponerte la armadura de Dios. Tú tienes que decidir
vestirte espiritualmente. Y me encanta como Pablo dice aquí, que está hablando que estamos en una guerra espiritual y que estamos en contra de principados y poderes. Y está hablando de que cómo luchamos es con oración y suplicación y todo diferentes clases de oración, como orando en el espíritu, orando con perseverancia. Y básicamente dice que nosotros tenemos que entrar en una oración intensiva, urgente, ferviente, una oración en fuego, una oración apasionada. Y a veces cuando ponemos así, a veces hacemos gente incómoda, porque estoy hablando de la clase de oración que sigue. Estoy hablando de la clase de oración que dice, yo no acepto, no, mis hijos no van a caer en las drogas, no, mi familia no se va a romper, no, mis hijos no van a ser en rebelión. Yo estoy hablando de la clase de oración que no digo, será lo que será. No, yo estoy hablando de la clase de oración, dice que no me importa lo que me dicen en la escuela, no me importa lo que dice todo el mundo, no me importa lo que dice la cultura. Si Dios lo dijo, lo resuelve y yo me mantendré firme. Esa es la clase de oración. Esa es una oración de perseverancia. Y cuando tú estás orando y dices, yo no voy a parar de orar hasta que algo pase. Amén. Porque nosotros tenemos que orar y suplicar con esa perseverancia. Él dice en el verso 19, quiero que oren por oportunidades para que el evangelio sea predicado. Debilitamos la fortaleza de ese principado sobre esa región cuando nosotros oramos para la gente que están bajo la influencia de esas principalidades y nosotros le hablamos, porque tenemos que orar y también tenemos que abrir nuestra boca y darle las buenas noticias de las personas que están en el territorio del enemigo. Ahora, nosotros sí estamos dispuestos a interceder por las personas. Estamos dispuestos a orar para que salgan las escalas de sus ojos porque de verdad que están ciegos. Nosotros tenemos que estar orando cuando vemos una situación. Y si le pido a Dios que libere y envíe ángeles para que empiecen a guerrear sobre esta situación. Nosotros tenemos que estar orando el Padre nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estamos declarando que Jesús es el Rey. Estamos proclamando que Jesús es el príncipe de la paz. Amén. Cuando estamos orando estas oraciones, estamos orando y también tenemos que abrir nuestra boca para que Dios nos dé oportunidades para compartir las buenas noticias con personas. Tenemos que no solo orar que Dios nos dé oportunidades, pero a la misma vez, ora que Dios te unge. Que Dios que tú no solo puedas hablar y que tengas palabras, pero que también Dios muestre señales y prodigios por medio de ti para que ellos no solo escuchen, pero que vean que Dios todavía vive. Porque nosotros estamos aquí para avanzar el reino por medio de nuestra oración y por medio de nuestra proclamación. De esa manera empujamos para atrás el reino de la oscuridad, porque el reino de la oscuridad está empujando y nosotros como cristianos nos estamos quedando quietos. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Amó a los pobres. Amó a sus enemigos, predicaron las buenas noticias, oraron y ayunaron cuando estaban siendo persecutados. ¿Okay? Mira, el diablo va para el infierno. Para el diablo no existe redención, pero para la gente bajo su poder, sea lo que sea que estén haciendo, para ellos sí hay redención. Y esas son las personas que nosotros necesitamos ir detrás. Esas son las personas que nosotros tenemos que poner en nuestra lista de oración. Nosotros tenemos que tenerlos en nuestro corazón y pedirle a Dios que Dios tenga misericordia sobre ellos. Decirle, Dios, tú mereces la honra y la gloria, Señor. Ayuda, trae salvación a esta generación. Amén. Entonces nuestro enfoque de la guerra espiritual no es solo gritarle al diablo. Ahora, nosotros sí podemos echar un demonio fuera de una persona. Eso sí tenemos autoridad. Lo que no tenemos autoridad por la Biblia es de echar un demonio fuera del aire. Hay ciertos demonios que uno ve que son principados que controlan una área. Pero Jesús nos dio el estatus legal para echar demonios fuera de personas, pero para poder debilitar esas fuerzas necesitamos orar y proclamar sobre esa nación. Si vemos que nuestra ciudad está bajo el poder de un principado, empezar orando por esa ciudad. De igual manera, nosotros estamos llamados para orar por Jerusalén y nosotros estamos llamados para orar por cualquier ciudad, incluyéndola de nosotros, para que Dios nos ayude a encontrar personas y proclamarle la verdad. Esas entidades, esos seres espirituales están ahí porque alguien los puso ahí, por los pecados de las personas. Entonces nuestra posición más fuerte es la oración.
Ahora, la única persona que dice que la oración no hace nada es la persona que no entiende cómo trabaja el mundo espiritual en el primer lugar. Ahora, la verdad es, la mayoría de la gente cuando te dicen que estoy orando por ti, simplemente significa que me siento mal por lo que tú estás pasando. Y entonces, en realidad no están orando por ti, lo que están tratando de decirte es que quiero que te mejores. Y vamos a ser honestos, ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, estoy orando por ti, no oramos por ello? Se nos pasa a veces. Pero sí me gusta que en esta cultura todavía se usa esa terminología de que estoy orando por ti, porque indica que todavía se cree que hay un poder supremo. Y si hay un poder supremo para el bueno, también ayuda a que la gente se den de cuenta que hay un poder supremo para el mal. Nosotros podemos expandir sobre eso. Quiero darle algunas razones por qué es tan importante que nosotros oremos. La oración ataca el pecado. Y por cuenta de que la oración ataca el pecado ataca la oración. Desde el principio de la humanidad, cuando el hombre cometió pecado, ¿qué hizo? Se escondió de Dios y lo mismo ha estado pasando desde entonces. Una de las razones que la gente más dan que porque no oran suficiente, dicen que es porque no tiene tiempo, pero la verdad es porque tienen pecado en su vida. Porque lo primero que sale de tu vida cuando tú estás pecando es la oración. ¿Por qué? Porque si tú tienes oración en tu vida, lo primero que va a salir es el pecado. En 1 Samuel 12:23, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Note lo que está diciendo el profeta Samuel. Es un pecado no orar. Date cuenta que vivir una vida sin oración es un pecado. Y el pecado te lleva a una vida sin oración. Y una vida sin oración te lleva al pecado. La única manera que nosotros como iglesia vamos a poder combatir contra las tendencias pecaminosas y nuestros deseos y nuestras pasiones sobre la carne que todos tenemos es que empezar a orar más. Y mucha gente dice, bueno, cuando yo mejore mi vida voy a poder orar más. Es como yo decir, después que pare de crecer mi pelo voy a empezar a ir al barbero más frecuentemente. No, tú no vas al barbero de cuando no te hace falta cortarte el pelo, vas al barbero para que te corte el pelo. Tú vas a Dios porque Él es el único que tiene el poder y es capaz de ayudarte a limpiar tu vida. Sea lo que sea nuestra condición, necesitamos entrar en oración. Aún la persona que tú te encuentres en la calle que está en pecado necesita empezar a orar. Todos necesitamos entrar en nuestro lugar secreto y empezar orando, aunque si todavía estemos luchando con un pecado. Todo pecado quiere exprimir la oración fuera de tu vida, porque la oración va a exprimir el pecado fuera de tu vida. El poeta John Bunyan escribió, la oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado inducirá al hombre a dejar de orar. La oración ataca al enemigo, y por cuenta que la oración ataca al enemigo, el enemigo ataca la oración. La oración en sí no es un ataque directo con el diablo, pero es una estrategia que nosotros podemos usar para posicionarnos nosotros en nuestra guerra contra el enemigo. Porque aunque tú no estés orando directamente en contra del diablo, si tú estás hablando con Dios y estás hablando de las obras del diablo, entonces Dios se va a involucrar en tu vida. Cuando Dios se involucra, te ataca el enemigo. Recuérdate la historia de Daniel. Había una ley que pasaron, que no se podía orar a más nadie que al rey. Y me encanta lo que Daniel dijo. No me importa. Voy a orar de todos modos. Y yo sé que han sacado la oración fuera de las escuelas. Pero tú sabes qué, el gobierno no puede sacar oración fuera de tu casa. Tenemos que orar más. ¿Por qué no oramos más en nuestras casas? ¿Por qué no oramos más en la calle? ¿Por qué no oramos más en cada oportunidad que se nos presente de orar? El enemigo odia la oración, porque la oración lo ataca a él. Y como te dije, ya cuando tu oración llega a Dios, ya es too late, ya el diablo no puede hacerle nada. Y entonces Él tiene que pararte antes de que tú le hables a Dios. Y Él va a hacer todo lo que puede para convencerte a ti en tu corazón con tus propios pensamientos que estás muy ocupado, que no tienes el tiempo, que no sabes qué decir, que la oración es como una muleta para los débiles. Cualquier mentira que tú hayas escuchado que fue sembrada para el diablo, porque la única persona que gana cuando tú no estás orando es el diablo, no Dios. El mundo no recibe ningún beneficio de nosotros tener una vida sin oración. Pero una vida llena de oración cambia este mundo. El pastor John Piper dijo lo siguiente: hasta que sepas que la vida es guerra, no puedes saber para qué sirve
la oración. Amén. La oración ataca la carne. Y por cuenta que la oración ataca la carne, tu carne ataca la oración. Y una de las razones número uno en que nosotros no oramos es porque no nos sentimos como orar. No es porque no sabemos qué decir. Porque si yo estuviera en un avión y el piloto dice, vamos a chocar y morirnos, yo digo, ¡ay, Dios mío, sálvame! No tengo que pensar en qué oración le voy a decir al Señor. Cuando tú estás manejando y el policía te para, en ese momento aprendes a hablar en lenguas. En ese momento empiezas orando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ato al policía, ato la ley, me arrepiento. Y si eres católico, empiezas orándole a María, a Pedro, a todos los santos. El que esté escuchando empieza orando para que tal que el policía no te deje ir en ese momento. Sabemos orar. Lo que no tenemos la motivación. Cualquier momento que nosotros tenemos una oportunidad para orar, tenemos que orar aun cuando no nos sentimos como orar. Si tú te sientes como orar, ora siempre. Aunque si sea a las 2 de la mañana, si tú te despiertas y por alguna razón sientes que debes estar orando, ponte a orar. Y si no te sientes como orar y estás despierto, ora de todos modos. Tú no le quieres dar a tu piel un chance que siga reinando sobre tu vida. La piel siempre va a ir en contra de tu vida de oración. Ponte a orar, trata de orar 10, 15, 20 minutos. Vas a ver qué rápido tu piel te dice, estoy cansado, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele el cuello, tengo sueño. El cuerpo lucha contra la oración. El momento que tú empiezas a orar, porque el momento que tú empiezas a orar, estás sujetando tu carne bajo el Espíritu. Y el momento que tú tienes una vida que no tiene oración, tu carne empieza a alimentar todos tus deseos que tú sabes que están mal. Muchas de las derrotas en nuestras vidas no son el resultado directo del diablo, son el resultado de una vida donde no estamos orando como debemos estar orando. Amén. La oración ataca las malas circunstancias. Yo sé que la oración ataca las malas circunstancias, pero ¿sabes lo que me he dado de cuenta? Que las malas circunstancias atacan la oración también. Con alguna gente no es que no oren porque están vagos, no es que no oren porque no saben qué decir, es porque tenieron una experiencia mala con la oración. Y esa experiencia los dejó desilusionados y se rindieron en la oración. Quiere decir que empezaron a orar por algo y no ocurrió. Oré por mi mamá y no se sanó. Oré por ese niño y no se puso mejor. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración si la oración no cambió a nada? Y a veces te sientes como si te poniste a orar y la situación se puso peor. Yo oré y nada ocurrió. ¿Por qué hacerlo? Entonces, lo que ocurre es que el diablo empieza usando una mala experiencia para atacar tu vida de oración. Porque él sabe que si él puede traer una situación y tú no puedes sobrepasar esa situación por el misterio de por qué Dios no te la contestó, ahí vas a dejar tu oración, te vas a quedar estancado en ese pasado. Pero si tú sigues orando, si tú pisas por encima, si tú te das cuenta que algunas oraciones no van a ser contestadas ahora o quizás va a ser un misterio, te vas a dar de cuenta que la oración sí cambia las cosas. Los quiero animar que no dejen que una mala experiencia te detengan de orar. Jesús oró 3 veces, Padre, que esta copa pase de mí. Y Dios no le contestó. Y siguió orando en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no le contestó. Y siguió orando. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. A veces Dios va a escuchar tus oraciones y te va a sanar, te va a liberar, te va a dar lo que tú necesitas. Y otras veces no va a ocurrir. Pero sí te voy a decir una cosa y te lo prometo. Aun cuando Dios no contesta tu oración, todavía te da su presencia. Aun cuando Dios no contesta tu oración, mis amigos que me están escuchando, Dios todavía cambia otras cosas en tu vida, aunque tú no te des cuenta. No te rindas en tus oraciones simplemente porque Dios todavía no se ha movido en tu vida. Porque Dios sí se quiere mover en tu familia. Dios todavía sí se quiere mover en esas circunstancias. Dios quiere hacer un cambio en tu clima, en tu ambiente por medio de tus oraciones. No dejes que una experiencia negativa donde las cosas no salieron de la manera que tú estabas esperando te pare de orar. Y a veces hay cosas en el mundo espiritual que no podemos completamente entender. Y esa es la razón que es tan importante orar y orar y orar y orar y no cesar de orar. Amén. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice que Dios nunca cambia su mente. Esto significa
significa que Dios nunca, tú no le puedes enseñar a nada a Dios ni le puedes decir nada a Dios que Él ya no sabe. Pero al nivel de la interacción de Dios con la humanidad, de nuestra perspectiva, no de la perspectiva de Dios, de la perspectiva de nosotros aquí, Dios ya sabe lo que va a hacer antes que lo haga, pero Él reacciona a nuestras peticiones y Él cambia situaciones, y cuando la situación cambia, Él responde. Abraham oró por Sodom. Yo sabía que no habían 10 gente, pero le dijo, si yo encuentro 10, está bien, no la destruyo. ¿Qué pasó con Jonás? Yo sabía que ellos se iban a arrepentir, pero Jonás tuvo que ir y proclamarlo. Dios no cambia, y la oración no es que cambie la mente de Dios, pero tú tienes que ser el entendedor para que las cosas cambien aquí en la tierra por medio de Dios. Amén. Y últimamente, la oración ataca la pasividad. Bueno, lo que significa es que lo que será, será. Dios es soberano. Él va a hacer lo que Él quiere hacer de todos modos. No hay nada que yo necesito hacer. Y como nosotros como cristianos no podemos tener una postura pasiva hacia la vida. Las Escrituras no nos dicen a nosotros como cristianos que estamos supuestos a ser pasivos. No es como si Dios lo dijo, así va a ser, no hay nada que yo tengo que hacer. Yo voy a sentarme en el sofá y comer Oreos toda la tarde y ponerme a ver videos de YouTube. Esa no es la posición por cual Dios nos ha llamado a nosotros. En Mateo 11, verso 12, y ese sí lo tengo ahí, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabes lo que significa eso? Nosotros tenemos que orar, ayunar y proclamar y predicar y hablar a la gente. Tenemos que amar a la gente, tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que salir, tenemos que hacer cosas. Ser pasivo es peligroso. Pero oré y nada pasó. La Biblia dice, sigue orando con perseverancia. Pero se lo pedí a Dios y nada pasó. Parece que es la voluntad de Dios. Jesús dio la parábola de la persona que se apareció a medianoche. El amigo le dijo, vete. Y el hombre siguió insistiendo hasta que se lo dieron. Y no dio una sola parábola. Después dio la otra parábola a Jesús de la viuda que fue al juez. Y que por ella rogarle tanto al juez, no porque el juez era bueno, pero el juez para callarla le contestó. Ahora, tú y yo no somos viudas. Somos la novia de Cristo. Pero el punto sigue, la perseverancia, la intensidad, la fervencia es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Muchos de nosotros damos a luz cosas en oración, pero lo abortamos debido a nuestra pasividad. Lo nacimos, pero no lo cargamos. Oramos y nos rendimos. Le pedimos a Dios por nuestros hijos y las cosas se parecen a poner peor. ¿Por qué? Porque hay guerra espiritual. Entonces déjenme parar de orar porque están peleando conmigo. No pares. Si tú te embarazas, tú tienes que cargar eso hasta que des luz. Y cuando tú empieces orando porque alguien se sane, que tus hijos regresen al Señor, que tu familia esté unida en Cristo, tú tienes que seguir y no dejes caer eso hasta que dé a luz. Un bebé se toma 9 meses. Si no cuidas esa barriga por esos 9 meses, no lo vas a abortar. Lo tienes que cuidar hasta que nazca. Y así tú tienes que hacer con esa oración. Sigue cargando esa oración. Si Dios te la sembró, sigue cargándola, sigue llevándola hasta que eso nazca y venga a la luz y Dios conteste. Porque cuando tú sigues orando así, eso va a hacer que ese rompimiento venga en tu vida. Tú tienes que orar hasta que llegue al fin y eso que amanezca. Tú tienes que orar y decir, yo no paro orando hasta que algo pase. Tienes que perseverar. Tú tienes, y si te estás hablando a alguien, no pares de hablar. Yo voy a hablarle hasta que algo pasa. Tenemos que practicar nuestra fe hasta que algo pasa. No podemos ser cristianos débiles simplemente porque vamos a caerle mal a alguna gente. Van a terminar en el infierno si nosotros no somos fuertes porque los amamos. Nosotros no podemos dejar que las cosas sigan al chance. Y la verdad es que el mundo está esperando para nosotros. La Biblia nos dice en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dios hablando dice que, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hay guerras en este momento que estamos escuchando, que estamos a punto de entrar en la tercera guerra mundial. Dios no está esperando en NATO. Dios no está esperando en Biden. Dios no está esperando en la Casa Blanca.
Dios está esperando en tu casa que empiece orando. Dios está esperando en mi casa que empiece orando. Dios está esperando en esta casa de oración que empiece orando. Eso es lo que va a cambiar las cosas. El pastor Miles Monroe dijo lo siguiente. Él dijo, Dios le ha dado a la humanidad licencia terrenal para la interferencia celestial. Lo sepas o no, tienes la autoridad para cambiar el mundo a través de la oración. La iglesia que ora es lo único que puede afectar la dimensión de las cosas que no se pueden ver. Entonces yo los quiero animar a todos que tomen ventaja de esta herramienta, de esta espada, de esta armadura que Dios nos ha dado, de esta táctica espiritual que tenemos para orar sobre nuestras familias, orar sobre nuestras carreras, orar sobre nuestras finanzas, orar sobre nuestra salud, orar sobre todo en nuestra vida. No deje que este mundo te convence que no es suficiente orar. No, orar no es lo único. Hay que también tomar acción y hay que hablar, pero es lo principal, es la fundación, porque la oración te lleva a predicar, a proclamar, a practicar tu fe, a vivir tu fe, a hacer obras de caridad. La oración es la fundación de nuestra iglesia. La oración necesita ser la fundación de nuestras familias. La oración necesita ser la fundación de nuestros matrimonios. Y sobre esa fundación de oración es que podemos construir lo demás. Porque si esa no es la fundación, estamos edificando sobre la carne. Y si estamos en una guerra espiritual, no podemos usar métodos humanos y físicos para ganar esa guerra. Por eso los quiero animar. Cada vez que tú puedas, ores. Hazlo a propósito. Porque si no vas a levantarte y decir, hoy voy a hacer un día de oración y te vas a acostar a dormir. Mañana va a ser un día de oración y se te va el día. Porque todo está en contra de la oración. Entonces tenemos que hacerlo a propósito. Y yo sé que hay una guerra en Ucrania. Pero también hay situaciones en nuestras propias casas que nosotros tenemos que estar orando por. Porque mientras Rusia está avanzando, invadiendo Ucrania, para muchos de nosotros, las drogas están invadiendo nuestras casas. La falta de fe, el ateísmo está invadiendo nuestros hijos. El cáncer y otras enfermedades están invadiendo nuestros cuerpos. Y para otras personas, la depresión y la ansiedad están invadiendo nuestras mentes. Entonces nosotros tenemos que luchar y darnos cuenta que esto es una guerra. Y por eso yo los quiero animar, que hay esperanza y hay poder en la oración. Jeremías 33:3, el Señor dice, llámame a mí y yo te responderé y te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Dios está esperando tu llamada. Dios está diciendo, me llamarás. Dios está diciendo, te pondrás de rodillas y hablarás conmigo. Dios está diciendo, te humillarás y me pedirás que yo te ayude. Dios te está diciendo, ora. Dios está diciendo, clama a mí. Dios está diciendo, ora a mí. Como tú sepas, con las palabras que tú tengas, pero que sea con pasión. Órale a Dios con tus lágrimas, con tu corazón roto, con cada fibra que tienes de tu cuerpo. Dios va a escuchar tus oraciones. Tú no tienes que ser un profesional, lo que sí tienes que ser apasionado. Y te prometo que Dios va a escuchar esa oración y va a derramar sobre tu vida y sobre tu familia un avivamiento que va a tocar no solo tu vida, pero el mundo en tu alrededor. Amén.